Jorge Alberto Sanín y vamos a hablar de OASE, sigla que significa obstrucción de vías respiratorias aéreas por un cuerpo extraño. Entonces lo primero que tenemos que identificar es que en el OASE podemos encontrar dos tipos de presentación, una que es una obstrucción parcial o la otra que es una obstrucción severa o total. En el caso de la obstrucción parcial, entonces identificamos que el paciente está consciente, es un paciente que está respirando, aunque lo haga con dificultad, y presenta tos. Entonces la forma de actuar frente a este tipo de pacientes es primero identificarnos, decirle al paciente que nosotros tenemos conocimientos en primeros auxilios y si nos facilita o nos da permiso para ayudarlo. En caso de que el paciente responda de forma afirmativa, pues obviamente el paciente no nos va a poder hablar, pero nos va a indicar que sí requiere el apoyo. Entonces lo que debemos hacer inicialmente es decirle al paciente que trate él mismo por sus propios medios y mediante la tos de expulsar el objeto extraño. Hay una forma para identificar cuando un paciente se encuentra con una dificultad respiratoria, porque a nivel universal el mandarse las manos al cuello significa que tengo dificultad respiratoria. Entonces en este caso el paciente ya nos dio la autorización para que realicemos el apoyo. Como mencionaba anteriormente, vamos a pedirle al paciente que tosa lo más posible para tratar de eliminar ese elemento que tiene generando la obstrucción de sus vías aéreas superiores. En caso de que el paciente mediante la tos no logre expulsarlo, entonces procedemos a ubicarnos en la parte de atrás del paciente y vamos a darle 5 palmadas, 5 golpes secos con la palma de la mano, con el talón de la mano. Vamos a darle 5 golpes secos en medio de las escápulas. Si observamos que con este procedimiento el paciente no logra eliminar todavía ese elemento que está generando obstrucción, entonces procedemos a realizar la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich consiste básicamente en que primero vamos a ubicar una posición de seguridad. ¿Cómo es la posición de seguridad? Vamos a colocar nuestra pierna en medio de las piernas del paciente para que en caso de que éste llegase a entrar en un estado de inconsciencia y se caiga, pues entonces nosotros podamos agarrarlo adecuadamente y utilizando nuestra pierna deslizamos al paciente, lo colocamos en el piso y realizaríamos la siguiente maniobra, que sería una maniobra de RCP, de reanimación cardiopulmonar. Pero en este caso estamos hablando de un paciente que todavía está consciente, entonces procedemos a ubicarnos con nuestra pierna en medio de las piernas del paciente, procedemos a ubicarnos en la parte de atrás y vamos a colocar una de nuestras manos con el puño cerrado. Nuestro dedo pulgar se va a colocar a la altura del esternón, entre el esternón, donde termina esa parte, y el ombligo en una parte media. Vamos a colocar nuestro dedo con el puño cerrado y con nuestra otra mano vamos a empezar a ejercer presión hacia la parte de arriba. Vamos a ver en el video cómo se hace el procedimiento. Puño cerrado, nuestro dedo lo vamos a colocar en esa zona por debajo del esternón, entre el esternón y el ombligo, y vamos a empezar a hacer con la otra mano compresiones fuertes hacia arriba hasta que logremos que el objeto salga del cuerpo. En caso de que nuestro paciente llegase a entrar en un estado de inconsciencia, como ya había mencionado antes, entonces procedemos a deslizarlo por nuestra pierna, lo colocamos en el piso y empezamos a hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Hay algo que hay que tener en cuenta y es muy importante. En ningún momento debemos intentar sacar el objeto porque podríamos llegar a introducirlo muchísimo más dentro del cuerpo del paciente. Ahora vamos a hablar
de las maniobras de OASE en el caso de bebés, en el caso de niños menores de un año. Entonces, en el caso de los niños menores de un año, el procedimiento que vamos a realizar consiste en que vamos a colocar el bebé boca abajo con la cabeza por debajo de la línea del cuerpo, que la cabeza quede mucho más baja, y vamos a realizar esas palmadas que habíamos mencionado, palmaditas en la región de la espalda. Obviamente no vamos a hacerlo muy fuerte, vamos a dar 5 palmaditas en la región de la espalda y luego procedemos a voltearlo nuevamente y vamos a hacer compresión con 2 de nuestros dedos en la región de la parte torácica. ¿Hasta cuándo vamos a hacer ese tipo de acción? Hasta que logremos que el bebé expulse ese cuerpo extraño. En caso de que el bebé, después de realizar este procedimiento varias ocasiones, entre en un estado de inconsciencia, entonces procederíamos, al igual que en un adulto, a iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Vuelvo y repito, es importante que tengamos en cuenta que en ningún momento debemos intentar retirar el objeto extraño porque podríamos terminar de introducirlo muchísimo más en el cuerpo y agravar la situación. A continuación vamos a observar entonces el procedimiento de OASE de una forma mucho más rápida, pero hay que tener en cuenta algo muy importante antes de empezar a ver el video. Cuando yo me posiciono con el paciente que está presentando la obstrucción de vías aéreas, nunca debo colocarme frente al paciente, siempre me coloco de lado, porque en caso de que el paciente expulse, aparte del objeto extraño, algún otro líquido o elemento, entonces podría contaminarme. Entonces siempre la ubicación es a un lado del paciente, dándole las instrucciones respectivas, y en caso de que tengamos que hacer la maniobra de Heimlich, entonces nos ubicaríamos en la parte de atrás. Entonces a continuación vamos a observar el video de cómo se hace la maniobra de OASE de una forma mucho más rápida. Entonces, como habíamos mencionado antes, vemos el paciente presentando la señal universal de que está ahogado, hacemos la presentación respectiva, colocamos nuestra pierna en medio de los pies del paciente, ubicamos nuestros vasos y empezamos a hacer la labor de compresión. Entonces, en caso de que el paciente entre en estado de inconsciencia, procedemos a deslizarlo por nuestra pierna, vamos bajando con mucho cuidado al paciente, lo llevamos hasta el piso y en el piso entonces iniciaríamos la maniobra respectiva de apertura de vías aéreas y posteriormente, como es un paciente que está en estado de inconsciencia, entonces iniciaríamos las labores de RCP.